Bueno, vamos a ver ahora caderas. Caderas tiene dos superficies articulares principales, que es la cabeza del fémur. Y acá ven que es bastante convexa y acá tiene una protuberancia, ¿sí? Esa protuberancia va a dar lugar a inserciones ligamentosas y musculares. Y luego tenemos una superficie bien cóncava, que va a corresponder al hueso de la cadera. Vamos a analizar un poquito el hueso de la cadera. El hueso de la cadera es esto. Recuerden que esto no va a reemplazar una imagen real que pueden buscar en redes. Esto simplemente tiende a esquematizar lo que ustedes pueden ver en redes. El hueso de la cadera tiene una parte que se llama ilion, que son estos aledrones de la cadera que nosotros lo podemos palpar al costado del glúteo. Y luego tenemos el pubis y acá el isquion. El isquion tiene un agujerito acá, ¿sí? Entonces estos tres componentes del hueso de la cadera se va a articular por atrás con el sacro y acá estaría el coxis. Todo esto va a formar como una especie de anillo por donde van a estar acá todos los órganos abdominales y genitales. Entonces acá tenemos el fémur, que se va a articular acá con una cavidad bien cóncava, ¿sí? Esto es la cabeza del fémur. Y vamos entonces a ver los ligamentos. Estos ligamentos, desde la cabeza del fémur hasta las tres porciones de la cadera, va a formar una cápsula con fibras oblicuas. Esta oblicuidad de las fibras va a hacer que esto esté bien amarradito. Y en caso, por ejemplo, de que la persona tenga artritis y tenga que lubricar todo esto, porque la artritis, básicamente el tratamiento es hacer mucha lubricación de esto, porque es una inflamación de todas las superficies articulares. Entonces, estos ligamentos se tienen que distender y poner más derechitos, no oblicuos, porque la oblicuidad de estas fibras tienden a reforzar y a ponerla dura. Y la única manera que yo tengo de distender estas fibras para que estas superficies se lubriquen y se separen entre sí es a través del saludo a Plutón y al osito, es también con natación, ¿sí? Entonces lo primero que tengo que hacer en los tratamientos para artritis es tratar de distender estas fibras que, como un elástico, en vez de estar bien oblicuas que están compactando la articulación, se pongan bien horizontales y separen estas superficies articulares para que se puedan distender. Los ligamentos son engrosamientos de todas estas fibras y van desde el pubis hacia el húmero, desde el isquion hacia el húmero y desde el ilion hacia el húmero, hacia acá, hacia la cabeza del húmero, ¿sí? Entonces esos ligamentos son iliofemorales, pubofemorales e isquionfemorales. Son engrosamientos oblicuos de estos ligamentos capsulares de la articulación de la cadera. La cadera va a tener este húmero articulado, va a tener una disposición sumamente oblicua hacia abajo, de tal forma que acá tengo el fémur y acá tengo la tibia con el peroné. Fíjense que esto no cae perpendicular al piso, sino que va a ser un ángulo hacia afuera, ¿sí? O sea, como que las rodillas acá se van a ver juntitas. Esta disposición de los miembros inferiores tiene la función de preservar acá la articulación de la rodilla, que no caiga todo el peso perpendicular, porque si no sería más proclive a romperse la articulación y quebrarse los huesos, ¿sí? En cambio, esta disposición así oblicua hace que se amortigüe más el peso de todo el cuerpo. De caderas vamos a seguir hablando un poquito acerca de los músculos pelvitrocanteros. Así como había ligamentos desde la cabeza del húmero hacia las caderas, también hay músculos. Estos músculos, que se irradian como abanico desde la protuberancia de la cabeza del fémur, van a ser una especie de abanicos, que son el glúteo menor, gémino superior e inferior, el piramidal y el obturador, que va a tapar ese agujerito del isquion.
Estos músculos en forma de abanico van a suspender aún más la cabeza del fémur, separándola de la articulación y prácticamente haciendo que se luxe, o sea que se separe bien la cabeza del húmero, la cabeza del fémur, perdón, de la cavidad articular, para que se lubrique bien esta articulación. Por lo tanto, tanto los ligamentos como los músculos pelvitrocanterios necesitan distenderse y separar las superficies articulares. Esto se va a hacer en Salud al Osito y a Plutón, especialmente para personas que tengan artritis o bien que simplemente sean sedentarias. Ahora, este músculo piramidal es el más grueso de todos los músculos pelvitrocanterios. Se llama pelvitrocanterios porque se insertan en la pelvis y por otro lado acá en la cabeza del húmero, pero del lado de esta protuberancia que se llama trocánter. Este músculo piramidal, cuando se contrae, por ejemplo, en ejercicios repetitivos como subir escaleras, distintas actividades, va a dar una sintomatología muy particular, muy similar al ciático, porque por acá pasa el ciático, entonces va a comprimir esta contracción del piramidal al ciático y va a dar un dolor muy parecido al ciático y el profesional va a tener que hacer un diagnóstico diferencial entre ciático o síndrome piramidal. El síndrome piramidal también en una clase de yoga se alivia con Salud al Osito y a Plutón. Vamos ahora a la articulación de la rodilla. La articulación de la rodilla también tenemos una superficie cóncava, que son los platillos tibiales que se ven acá. Estos platillos tibiales van a tener una disposición circular en el platillo externo, son dos, y de semiluna en el platillo interno. Acá en el medio va a haber un tubérculo por donde se van a insertar los ligamentos cruzados. Se llaman cruzados porque forman una X y van a limitar la extensión de la rodilla. Y esta disposición de uno bien circular externo y uno en semiluna interno es gracias a esta oblicuidad del fémur para mantener amortiguado y preservado el peso de todo el cuerpo sobre las rodillas. Esta disposición, platillo tibial externo bien cóncavo, profundo y redondo, y platillo tibial interno en semiluna y menos profundo, va a hacer que la flexión de la cadera tenga un movimiento como de una mancuerna desigual. Imagínense una mancuerna desigual rodando por el piso. Entonces va a haber un desgaste mucho mayor en esta, en la externa, bien circular y más profunda, que en la interna. Esta desigualdad de profundidad de los platillos tibiales va también a preservar y a cuidar que todo el cuerpo se asiente de una manera más amortiguada, ¿sí? Esto en caso de sobrepeso o de desviación de la columna, ya sea por un arco plantar bajo o mal articulado, va a hacer una artrosis o artritis acá en la rodilla. Por lo tanto, esto funciona como una unidad, ¿sí? Rodilla, arco del pie y caderas y columna lumbar. Vamos a hablar de algo muy común que son los meniscos. Unas esponjitas que están en las superficies articulares entre los platillos tibiales y el extremo inferior del fémur, o sea, la articulación en la rodilla. Estos meniscos están libres dentro de la articulación y cuando yo hago una flexión de rodilla, este menisco tiene que tirarse para atrás. Es un efecto como de mecedora o hamaca, en donde esta convexidad tiene que bailar sobre esta concavidad. Si no tira el menisco hacia atrás, se pinza y duele muchísimo. Por lo tanto, lubricar esta articulación antes de hacer un ejercicio de flexión, como por ejemplo cuclillas o jugar al fútbol o ese tipo de cosas, va a prevenir que se pincen los meniscos porque duele mucho y el tiempo de reposo es prolongado. Y también si está muy comprometido acá, va a tener que haber un tratamiento de hipertrofia de
el cuádriceps para evitar la operación de menisco, ¿sí? O sea, se hipertrofia el cuádriceps acá en la inserción de la rodilla para que el menisco vuelva otra vez a quedarse al medio y suspendido entre las articulaciones y que no duela. Esta suspensión del menisco por hipertrofia del cuádriceps se puede lograr solamente con fisio o bien en una clase de yoga manteniendo posturas estáticas, hipertrofiando fibras rojas, para evitar el dolor en el menisco. Esto lo tiene que hacer el paciente o el alumno continuamente en su casa, ¿sí? Otro dolor en las rodillas son los ligamentos distendidos laterales. Se puede confundir con meniscos, pero son, gracias a Dios, ceden con la hipertrofia del cuádriceps. O sea que el mismo ejercicio de hipertrofia de cuádriceps que yo le puedo recomendar al alumno va a aliviar inmediatamente el dolor de la rodilla, sobre todo cuando hace mucho frío o por el contrario, cuando hizo mucho calor y permaneció con la rodilla muy distendida en alguna postura, en una situación particular. Entonces esa hipertrofia de cuádriceps yo la puedo hacer con pesas, lo puedo hacer sentado en una silla extendiendo la pierna, manteniéndola allí, y va a ceder el dolor, ya sea de una patología de meniscos incipiente o bien de ligamentos distendidos de la rodilla. Es automático. Tiene que mantener con pesas acá en los tobillos, la pierna bien extendida, ¿sí? Por lo menos unos 3 minutos, y flexionarla y extenderla 3 minutos más. Vamos a ver ahora los ligamentos de alrededor de la rodilla. Estos ligamentos como cápsulas cuelgan y fíjense acá tienen bolsitas. Acá hay otro hueso que es la tróclea, que es lo que yo puedo palpar en la rodilla de manera superficial. Estas son las superficies articulares del fémur y de la tibia, ¿no? Acá en el medio está el menisco. Por afuera, este capuchón de ligamentos pueden tener pliegues, y acá está el motivo por el cual personas, ya sea añosas o jóvenes, después de un tiempo de mucho sedentarismo, pierden flexibilidad porque se pliegan momentáneamente estos pliegues y dejan la articulación entumecida. Entonces, articularla, sobre todo en invierno, es fundamental para que no se desgarre la articulación. Esta superficie articular y todas estas cápsulas y todos estos ligamentos está lleno de sinovial, que es un filtrado de la sangre, que es un líquido, es como una membrana con agüita. Y sus iones y su constitución está ligada al filtrado de la sangre. Si la sangre es muy ácida, esto se va a ver totalmente comprometido, generando un desgaste mayor de articulaciones, y va a generar un dolor inmediato, ya sea por una artritis, por una falta de sinovial, porque se pegaron estas membranitas. Entonces ustedes van a ver que si yo mejoro mi alimentación e hiperventilo 2 veces a la semana con el sistema de hiperventilar en una clase de yoga como la de nosotros, esta química de las articulaciones se va a mejorar dentro de las 48 horas de una clase de yoga. Entonces la persona va a ganar mayor flexibilidad, no solamente de la rodilla, sino de todo el cuerpo, y también va a eliminar los dolores en estas articulaciones, que los dolores provienen también por esa carga de hidrogeniones por el filtrado de la sangre muy ácida, ¿sí? Recuerden, la hiperventilación, como ustedes la practican en una clase de yoga vida plena, va a ayudar a esto en las próximas 48 horas del alumno.